Continuando con el módulo 1 de Estudio de Derechos Humanos del Diplomado de Prevención de Violencia contra las Mujeres, vamos a tener ahora la conceptualización y las características de lo que es los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que primero tomar en cuenta que hay la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se considera un hito en la historia humana y en la historia de los derechos humanos, valga la redundancia. Se va a proclamar tras la Segunda Guerra Mundial el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal es el inicio de lo que se conoce como el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. O sea, tomen en cuenta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no es lo mismo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cuando hablamos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, nos vamos a referir a todo el cuerpo de declaraciones, convenios, tratados y protocolos que conforman la legislación internacional en materia de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso de niños, niñas y adolescentes, vamos a tener la Convención del Niño, Niña, Adolescente. En el caso de las mujeres, vamos a tener todo lo que es la Convención de Beijing, las conferencias sobre la temática de mujeres, el CEDAW, que es parte. O sea, una cosa es la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, que es un documento concreto, que es la base de los derechos humanos, y otra cosa, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cuando hablamos del concepto de derechos humanos, nos vamos a referir a la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que es parte, que forma, si ustedes quieren, como el basamento normativo de la Declaración Universal, pero está en función de lo que es el Estado y lo que son los ciudadanos y las ciudadanas de ese Estado. La Declaración Universal, el derecho internacional, los Estados y por lo tanto esos Estados con los ciudadanos y las ciudadanas. El Estado y en relación a los ciudadanos, en el concepto de derechos humanos, es que cuando un representante de una institución del Estado ejecuta una acción contra un ciudadano o una ciudadana, su acción puede ser un delito, pero también puede ser una violación a un derecho humano. Y ahí vamos a tener algunos casos emblemáticos sobre lo que es la violación de derechos humanos por parte del Estado. En cambio, cuando estamos hablando de los ciudadanos hacia el Estado, ciudadanas y ciudadanos, que comete una acción contra un representante de una institución del Estado, su acción puede ser un delito, pero nunca una violación a un derecho humano. Solo es el Estado el que viola los derechos humanos. Entonces, la frase de que tu derecho termina cuando empieza el mío no existe. Es el Estado en general el que va a violar los derechos humanos o los representantes de un Estado. ¿Qué son entonces los derechos humanos? Son un conjunto de principios de aceptación universal reconocidos constitucionalmente. Nuestra Constitución Política del Estado reconoce la mayor parte, casi todos, por no decir todos, los elementos que hacen parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que están garantizados jurídicamente, orientados a garantizar y a asegurar al ser humano su dignidad como persona en su dimensión individual, social, material y espiritual. Las características de los derechos humanos son entre las más importantes. Las universales son necesarias y son inalienables. Cuando hablamos de universales vamos a decir que todas las personas, sin ningún tipo de diferencias, gozan de sus derechos humanos y todos los estados deben de respetarlos.
Ninguna situación o hecho puede ser motivo para negar la vigencia de los derechos humanos para una persona, pueblo o nación. Son necesarios en la medida que se pueda y se deba vivir en paz y en armonía social. Los derechos humanos defienden y protegen la dignidad de cada uno de nosotras, de nosotros, y por lo tanto de toda la sociedad. Son inalienables. No se pueden quitar, vender, canjear o transmitir los derechos de ninguna persona, como ocurre con los objetos. El derecho a la vida, a la educación, son propios de cada uno de nosotros o de nosotras. También dentro de las características de los derechos humanos tenemos de que estos son inviolables, imprescriptibles y están interrelacionados. Inviolables quiere decir que ninguna persona, autoridad o poder puede decidir que los derechos humanos no tengan vigencia o no sean aplicables. No pueden seleccionarlos o elegirlos. La Declaración Universal es un compromiso total con todos los derechos humanos, no comparte de estos. Son imprescriptibles porque tienen validez en el paso de tiempo, no pierden su validez y las personas siempre pueden y deben exigirlos. Están interrelacionados, los derechos humanos tienen una íntima relación entre sí, forman un sistema. Sin el derecho a la vida no puede haber el derecho a la educación. Sin derecho a la integridad física no hay salud. Sin el derecho a la salud no puede haber el derecho a la no tortura, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos son los derechos, a respetarlos. No vaya a pasar con lo mismo que con los 10 mandamientos. Muchas gracias por su atención.